Hola, mi querida comunidad de Silvia Finanzas Inteligentes. ¿Cómo están? ¿Te enteraste de lo que está pasando en la China? Y no de lo que cuentan hace meses, sino ahora en este mismo momento. En este mismo momento hay una tremenda crisis que llega a un nivel en que ya están censurando todos los datos que la gente comparte en las redes sociales sobre el tema. O sea, bueno, eso no es sorpresa, ¿no? Sabiendo que se habla de la China. Pero ¿de qué estamos hablando? De que hay una crisis bancaria e hipotecaria tremenda, eh, que ha llevado a que los ciudadanos chinos declaren que no quieren seguir pagando sus hipotecas sobre bienes que están en proceso de construcción. Y ahora vamos a analizar esto y entender lo que significa, por qué y qué efecto puede tener sobre nuestras economías, sobre todo sabiendo que ya estamos en una crisis de inflación tremenda, bolsas bajando, o sea que esta crisis en China solo puede empujar toda la economía mundial más al abismo, es decir, más rápidamente que caiga todo. Pero vamos a entender lo que está pasando porque esto es totalmente sorprendente. Imagínense que en un país como China, donde no hay mucha libertad, ¿no es cierto? Y también tienen un sistema de crédito social, que quiere decir que cualquier cosa que una persona hace fuera de lo normal, de lo que esperan de él, le baja el crédito y eso también le genera problemas en su economía. Llegan a un punto en que los ciudadanos, cientos de miles, o sea, una cantidad enorme o más, se declaran que no van a pagar, dejan de pagar sus hipotecas, que eso sería tremendo para su crédito social, pero el gobierno, para apagar esta crisis, hasta declaró que no le van a tocar el crédito social, porque se están asustando un poquito de ese efecto, porque ahora vamos a entender de qué está compuesto todo esto. Y sobre este tema, el que quiere leer, está lleno la prensa oficial los últimos días. Recomiendo ir a Bloomberg. En Bloomberg hay un montón de artículos que describen exactamente todo lo que está pasando en la China. Y ellos mismos, aquí ven, ponen un titular que dice que mientras la crisis en inmobiliaria avanza, los datos sobre el boicot en pagos de hipotecas son censurados en la China, o sea que ya ellos lo están diciendo abiertamente. Entonces vamos a entender esto del principio. Ya sabemos todos que la China se convirtió en la fábrica del planeta entero, o sea que entraban trillones y trillones de dólares de todo el occidente y ellos tenían que hacer algo con ese dinero, o sea que había que invertirlo de alguna manera, o sea que ese dinero llegaba también a empleados porque todas las fábricas que se abrían y que tenían tantos ingresos empleaban un montón de gente y esa gente quería invertir lo que ganaba. Entonces, la inversión clásica para la China hasta este momento era los bienes raíces. Y eso va junto con las costumbres en la China y también la situación social, que la China, por motivos de haber limitado la capacidad de familias de tener hijos, o sea, hace no sé exactamente cuántos años, empezó una política en la China que permitía tener un solo hijo y la mayoría de las parejas prefirieron tener un hijo varón. No vamos a hablar aquí sobre de qué forma hicieron para lograr tener todos hijos varón, ¿no es cierto? Pero el resultado fue que la generación de hoy que se tiene que casar, hay mucho más varones que mujeres. Entonces, un muchacho joven y soltero que no tiene con él una propiedad, es decir, un apartamento, una casa, casi no tiene posibilidades de casarse porque las muchachas, que son menos que los hombres, tienen muchas propuestas de casamiento y ellas van a ir con el que tenga más patrimonio. Entonces, las familias todas juntas se unen para asegurar que el joven soltero tenga su propiedad. Entonces juntan dinero e invierten en bienes raíces. ¿Qué más? Que para los chinos parece en su cultura la diferencia entre un bien raíz, un apartamento, un piso a estrenar y uno usado es enorme. Es decir, que el precio varía enormemente entre una casa nueva y una ya usada. Entonces, eso generó una industria de comprar bienes raíces sobre el papel. Es decir, las grandes empresas de bienes raíces como Evergrande, la famosa Evergrande, que todos hablan de ella, ¿no es cierto?, de sus problemas,
vendían bienes raíces sobre el papel, es decir, recaudaban un dineral y luego empezaban a construir. Entonces, los ciudadanos iban a un banco, sacaban una hipoteca para comprar un bien sobre papel, es decir, que todavía no existía ese bien. Y al parecer se generó una especie de esquema Ponzi en el que las empresas constructoras vendían muchísimos proyectos sobre el papel y luego iban construyendo, pero no necesariamente cumplían con tener todos los proyectos a tiempo. Y ahí lo que ocurre es que entramos en esta situación actual en que ya vemos como la energía sube en ciertos casos hasta en 100% su precio. Eso es petróleo, gas, transportes, las materias primas suben al cielo. Entonces eso también hizo que ellos hayan vendido a cierto precio todos esos apartamentos a estrenar, pero que ahora para construirlos les cuesta el doble. Entonces han ido parando en la construcción por ese problema. Agreguémosle a eso que tenemos del otro lado los ciudadanos chinos que entienden que estamos entrando en una tremenda crisis global, también una recesión. Entonces ellos compraron, por ejemplo, un apartamento, sacaron un préstamo por $100.000, digo cualquier número, ¿ok? Sacan un préstamo de 100.000 porque sobre el papel hace 2-3 meses ese era el costo, el valor de ese apartamento, o hace medio año. De nuevo, digo cualquier número. Sacaron ese préstamo y ellos ven que ese proyecto, que todavía ni está construido, ya su precio ha bajado en 20%. Por ejemplo, han salido datos oficiales que en este último año han bajado en 20% más o menos el precio de las propiedades comparado a los últimos 3 años. Entonces, eso ya antes de que la economía colapse del todo, porque estamos yendo hacia ahí. Entonces los ciudadanos se dieron cuenta que hicieron un mal negocio, porque sacaron un préstamo de 100.000, pagaron esos 100.000 a la constructora y su propiedad ya vale 80 y después va a valer 50 y hasta menos. Entonces están dejando de pagar la hipoteca, ya se han declarado que no van a pagar la hipoteca, porque las empresas constructoras tampoco han continuado construyendo, o sea que hay una crisis de los dos lados. Entonces, ¿qué ocurre en un caso así? Tenemos que recordar que una de las formas de crear dinero y de inyectarlo al mercado es a través de hipotecas. O sea, cuando una persona como tú y yo vamos a un banco y pedimos una hipoteca, no es que sacan de las arcas dinero de papel que tienen limitado y contado. No, nada que ver. Escriben ese monto en el ordenador y ese monto ingresa en la economía. Es decir, que cada hipoteca nueva genera una inyección de dinero al mercado. Entonces, ¿qué pasa si de golpe, primero, la gente deja de pagar sus hipotecas y todas las otras personas que estaban en la cola para sacar hipoteca, ellos paran con ese proceso porque se dan cuenta que sería un pésimo negocio ahora sacar una hipoteca y comprar un bien raíz si va a bajar en 50% dentro de un año o dos o menos? Entonces, todo se para. Entonces, por un lado, tenemos un daño tremendo en las empresas constructoras porque dejan de vender y que son el motor de toda la economía. Es decir, la empresa constructora es el motor de toda la economía. Entonces, ya empieza a haber un paro en la industria, que eso se llama recesión. Eso es recesión. Un montón de personas pierden su empleo porque esas mismas empresas constructoras tienen que echar a todos los empleados y luego todos los proveedores que les proveían la materia prima dejan de vender. Entonces ya vemos cómo eso inmediatamente genera una recesión. A la vez, muchísimo menos dinero entra al mercado, lo cual genera una deflación. O sea que, ¿cuál es la conclusión de este tipo de proceso que llega a todo el planeta? Porque China empieza por la China y luego llega al occidente. Que esta inflación que estamos viendo ahora en ciertos sectores también puede ser que sea transitoria y que luego se convierta en deflación, porque va a haber menos dinero en el mercado, va a haber menos trabajo, entonces va a haber menos capacidad de compra. Y ya les expliqué en el video anterior que en el occidente todas las tiendas mayoristas, todos los que venden productos se han llenado de stock porque por los problemas que hubieron en la cadena de abastecimiento.
Entonces todo esto junto puede llegar a una tremenda deflación más adelante, en los próximos meses, lo cual generaría lo que se denomina un espiral deflacionario, que quiere decir que se va achicando la economía como una espiral cada vez más, lo contrario de expandirse de forma expansiva. Entonces, de acuerdo a mi capacidad de análisis, que por supuesto es una opinión subjetiva y no hay por qué estar de acuerdo conmigo ni tampoco tomársela seriamente, no es buen momento para comprar bienes raíces ahora, porque lo que está ocurriendo en China es gravísimo y es un proceso que yo no sé si tiene vuelta atrás, y eso va a llegar al occidente. Y también, ¿por qué va a llegar al occidente? Porque todas las entidades financieras y bancarias del occidente están invertidas en China. O sea, todos sabemos que China fue una de las bolsas que más subió durante estos últimos 20 años y todos los bancos, las financieras, tienen gran parte de sus inversiones en China, a todo nivel, a nivel de bolsa y a nivel también de bienes raíces. Entonces, si viene este colapso y quiebran estas grandes empresas y la gente deja de pedir préstamos y comprar y deja de devolver los préstamos existentes, todo esto generaría una tremenda pérdida también en la economía occidental y podría llevar a una crisis de liquidez en los bancos. Entonces, de nuevo, señoras y señores, esto es solo un efecto más de lo que se iba a producir cuando uno cierra el planeta entero por un tiempo indeterminado, porque en ciertos lugares fue un mes, otros 2, otros cierre, apertura. O sea, eso es algo tremendo para la economía y lo que vemos ahora es solo el castillo de naipes que se va derrumbando poco a poco, porque todos estos procesos toman tiempo, no es que pasa de la noche a la mañana. Y quiero agregar que ayer escuché una entrevista con un economista, una personalidad muy importante en el mundo económico llamado Harry Dent, que él dice que la caída que hubo en la bolsa es solo la precaída, o sea que, como todos sabemos, no va en línea recta, puede haber correcciones, pero él predice una caída de hasta 85-90% en los valores de bolsas en los mercados occidentales. Así que bueno, mi querida comunidad, de nuevo, tomen decisiones de acuerdo a que estamos entrando en una tremenda tormenta financiera. Hay que tener mucho cuidado con lo que se hace ahora con el dinero. Yo personalmente no estaría ahora invertida en ninguna acción de ningún sector, porque cuando se cae todo, se cae todo. También Bitcoin puede caer más cuando se cae la bolsa, o sea, todo puede caer. Entonces, estén atentos y tomen decisiones inteligentes. Entonces, mi querida comunidad, les cuento que ayer hice una clase sobre privacidad en Bitcoin en mi comunidad privada. Creo que les interesaría mucho a todos. Esas clases son gratuitas para los miembros de mi comunidad. Para el que no quiere ser miembro, dentro de unos días la vamos a tener también online para poder adquirirla si alguien quiere. Y les pongo abajo el enlace para unirse a mi comunidad, donde doy educación gratis para los miembros y también boletines de información con libertad de expresión, donde hablo de muchos temas de los que no puedo hablar aquí. Entonces, mi querida comunidad, los dejo con mi bendición, mi brajá de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Nos vemos pronto.